Mateo capítulo 11 versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Les encarga la obra a los discípulos, los envía, tienen que ir de viaje, van a pasar tiempo fuera y lejos de sus ciudades, lejos y fuera de sus familias, pero ¿qué va a hacer el Mesías? Va a cubrir la parte que ellos no pueden cubrir y se va el Mesías a predicar a las ciudades donde vivían los apóstoles, de donde eran, y seguramente visitó la familia de ellos. Entonces, mientras ellos se ocupaban de las cosas que Dios le había encomendado a través del Mesías, Dios a través del Mesías se encargaba de sus familias, de sus ciudades, de los suyos. Y este pasaje nos deja una enseñanza que si nosotros nos encargamos de la obra del Mesías, de las cosas del Mesías, el Mesías se encargará de las nuestras. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacedle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Por decirlo de alguna manera, Juan el Bautista estaba esperando ver el fin de la película. Se había desorientado por el momento difícil que estaba atravesando. Él sabía que Yeshua era el Mesías, pero la duda entró en él porque estaba con la expectativa de que se establecería el reino de los cielos en aquel momento. Lo que él todavía no tenía claro es que el Mesías primero debía morir por todos nosotros, antes de establecer el reino de los cielos, a fin de acercar la salvación y salvar a su pueblo de sus pecados. Cabe mencionar que el Mesías restauró su fe al decirle a los discípulos de él que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, porque es lo que estaba escrito de él en la profecía. Le hace colocar a Juan el Bautista en la escritura la vista, la mirada, para que sepa que él es el Mesías. De esta manera fortalecerlo en la fe. Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan, esto es Juan el Bautista, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, saliste a ver un hombre que por las inclemencias cambiaba de opinión, les está diciendo. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un hombre de renombre? ¿A un hombre carismático? ¿Qué fuiste a ver? He aquí, los que llevan esas vestiduras en las casas de los reyes están. O sea, salieron a ver un hombre simple, un hombre sencillo. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Les pregunta acá. Sí, os digo, y más que profeta. Él sabía que Juan el Bautista es del que hablaba también la Biblia y la profecía, que venía a preparar el camino antes de que él apareciera, de que él pusiera por obra su ministerio, y acá lo va a decir. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, de todos los profetas, él es el único que le vio al Mesías, es el único profeta de la época que pudo ver la aparición del Mesías, del Salvador. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista muere antes de que el Mesías entregue su vida por nosotros. Y bueno, todos somos mayores. ¿Por qué? Porque hemos visto la muerte y la resurrección del Mesías. Si bien no la hemos visto, pero sabemos por la historia que esto sucedió. Mateo capítulo 11, versículo 12, 13 y 14. Desde los días de Juan el Bautista, desde la aparición, está diciendo Juan el Bautista, hasta ahora, esto
lo dice el Mesías Yeshua, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y hay quienes creen que hay que ser violento para tomar el reino de los cielos. No, es totalmente lo contrario. Está diciendo que el reino de los cielos sufre violencia porque Juan el Bautista, por acercar el reino de los cielos a las personas, estaba preso. Recordemos que Juan le estaba diciendo a Herodes que no era lícito tomar a la mujer de su hermano. Entonces estaba sufriendo violencia, al punto de que lo matan cortándole la cabeza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué profetizaron la ley y los profetas hasta Juan? La aparición del Mesías. Aparece Juan y automáticamente detrás de Juan aparece el Mesías. Y si quieres recibirlo, eres aquel Elías que habría de venir. Esto habla de que Juan venía en el espíritu de Elías. ¿Y cuál es en el espíritu de Elías? Venía cumpliendo la función de Elías, porque está escrito también que Elías aparecerá antes que el Mesías. Lo de la aparición de Elías es en Malaquías 4, versículo 5. La función de Juan el Bautista sale en Lucas 1, 17. Mateo capítulo 11, versículo 15 al 19. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Utilicen los oídos para oír, que son como niños que juegan en las plazas, que si están haciendo fiesta, se quejan, no bailan. Si están en un ambiente triste, no se lamentan, no lloran, no se ponen tristes, no les gusta nada. Si Juan el Bautista, que era tan estricto porque él tenía un voto que cumplir, le decían que tenía un demonio, y vino el Hijo del Hombre, simple, sencillo, acercó el reino, se sentó con los pecadores, vino a traer el reino, vino a traer la salvación, se acercó a las personas, comió con ellas, bebió con ellas, y estuvo con aquellos necesitados, y no les gustó tampoco. Y por último, la sabiduría de ellos produjo hijos. Por eso dice que es justificada por los hijos de Dios. Mateo capítulo 11 versículos 20, 21 y 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Yeshua Jesús está rodeado de gente conocedora de la profecía donde dice que el Mesías vendría a hacer señales, prodigios y milagros. Él ha hecho todo esto en aquellas ciudades, él ha dado las señales, ha dado la interpretación correcta de los mandamientos, ha hecho todo lo que la profecía dice que había de hacer el Mesías. Entonces ellos están viendo, están comprobando que el Mesías está en medio de ellos y no se arrepintieron, tanto las personas de las ciudades como los líderes religiosos de la época. Entonces por eso el Mesías le dice a Corazín y a Betsaida que será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ellos. Silicio y ceniza es una expresión que significa vestir de tela áspera de silicio y espolvorearse con ceniza. Es un gesto que simboliza luto, arrepentimiento y humillación. Mateo capítulo 11 versículo 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, esto se lo dice porque el Mesías estuvo viviendo ahí en Capernaum, en esa ciudad marítima, él estuvo ahí, se juntó con la gente de la ciudad lo conoció más de cerca que otros lugares que él visitó, él estuvo conviviendo con esos ciudadanos, y ellos vieron y palparon al Mesías. Estaba ahí el de la profecía, del cual la escritura habla, estaba ahí en medio de ellos, y no le reconocieron, no se arrepintieron, no se acercaron a Dios por medio de él. Entonces
le dice, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Y por qué le dice esto? Porque ellos tienen al Mesías ahí, tienen al Salvador. El rescate de Dios está ahí con ellos y ellos no le están aceptando, lo están negando. Entonces, peor todavía que lo que hicieron los de Sodoma, porque ese es el pecado imperdonable. Negar la presencia de Dios en el Mesías, negar el Espíritu de Dios en el Mesías, o sea, negar a Dios mismo en el Mesías. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de personas inteligentes, de eruditos, de letrados, de expertos y de los entendidos, personas experimentadas, conocedoras, ilustres, adiestradas, avanzadas, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los niños? Personas con actitud curiosa, inocentes, sin perjuicios, llenos de asombro. Y recordemos que esto viene a raíz de que él había dicho a las ciudades que el juicio para esas ciudades que no le aceptaron en los versículos anteriores serían juicios grandes, porque tenían el rescate de Dios entre ellos y ellos no le aceptaron. Los doctos, los inteligentes, los sabios de este mundo, en aquel momento ahí, hoy también pasa, no pudiendo recibir el Evangelio por sus propios dogmas, por su propia doctrina, por estar arraigados a un pensamiento, a su pensamiento. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El único que conoce realmente al Hijo es el Padre, eso está diciendo, el único que conoce realmente al Padre es el Hijo, y el único que lo puede dar a conocer es el Hijo, el único que lo puede revelar. Y vamos a leer en Colosenses cómo el Mesías revela a los discípulos quién es Él realmente, para mostrarnos que a los sabios y a los entendidos no se les reveló, pero a los niños sí. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dogmas, doctrinas, mandamientos, instrucciones de hombre. Eso genera cargas pesadas, ya sea en aquella época como en esta, genera cargas pesadas y son difíciles de llevar. Entonces el Mesías les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, lleven mi enseñanza, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos su sencillez, su simpleza, su pureza, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, mi enseñanza, mi instrucción, mi doctrina es fácil y ligera mi carga. Consejo, no seas como las ciudades que le negaron, no seas como las personas que le dieron la espalda. Todo lo contrario, acércate a Él. Si estás escuchando este audio, seguramente que Él ha pensado en ti para que llegue este mensaje. Si le aceptas como tu Señor y Salvador, a Yeshua, a Jesús, y vienes a Él quitará tus cargas, hará liviano el trabajo y te bendecirá. Que Dios te bendiga.